mostrándonos a Arthur, quien comparte nuevas experiencias de su vida. Nos cuenta que se casó con la encantadora Mera y ahora tienen un hijo llamado Arthur Jr. Él nos cuenta que se siente cansado debido a que ser un rey es un trabajo muy aburrido, pero aún así, él es un papá muy alegre que la pasa muy bien con su hijo y se siente más dichoso aún cuando descubre que su chamaco a muy corta edad tiene la habilidad especial de comunicarse con los peces. Por otro lado, vemos al desgraciado de la película, un sujeto llamado Kane que apareció en la primera película y busca vengarse de Aquaman porque él mató a su papá. Para llevar a cabo su plan siniestro, él junto con su equipo están buscando Atlantis y para su suerte, un científico chinolo que trabaja para él logra encontrar en la Antártida un lugar que parece una antigua ciudad de Atlantis. Allí, los malhechores comienzan a buscar debajo del mar y se encuentran con una criatura que es la protectora de ese sitio. Mientras todos luchan, Kane encuentra partes de un tridente verde y cuando las junta, tiene una extraña visión en donde un ser demoníaco verde le pide que lo libere y a cambio él entregará un gran poder con el cual podrá vengarse de Aquaman. Y poco después vemos cómo este extraño ser ahora está dentro de Kane. ¡Rechazos! Pasaron 5 meses y Aquaman tiene una importante reunión con el Consejo de Atlantis, en donde ellos le dicen que hay un problema de contaminación en las aguas y que lo más seguro es que esto sea por culpa de los asquerosos humanos que no dejan de desechar basura. Para solucionar esto, Aquaman le sugiere a los del Consejo que el reino de Atlantis deben presentarse a los humanos para que juntos puedan cuidar del ecosistema. El Consejo se niega debido a que según sus tradiciones antiguas la gente de Atlantis nunca tendrá contacto con el mundo exterior y si algún día lo tienen será para aniquilarlos. ¿Qué cosa? Por otro lado, vemos que el desgraciado de Kane encontró una antigua nave de Atlantis y ahora la usa para sus malvados planes. Sin embargo, esta tecnología marítima necesita un combustible especial llamado oricalco y el único lugar donde se puede encontrar este combustible es en las bóvedas secretas de Atlantis. Debido a esto, el desgraciado junto a sus secuaces invaden sin temor Atlantis y aunque el reino de los pececitos opuso resistencia, la nave gigante villana es muy poderosa y logran ingresar. Ya dentro de Atlantis, Kane se separa de la maquinola gigante y junto a sus secuaces comienzan a robar el oricalco. Además está causando todo un desmadre, por lo que vemos a Mera intentar detenerlo. Sin embargo, con la ayuda del tridente Kane la derrota fácilmente y antes de que pueda quitarle la vida, aparece Aquaman para defender a su mujer. Como Kane estaba acorralado ya que vendrían más soldados de Atlantis, decide crear una distracción para poder huir. Y cuando Aquaman decide seguirlo para de una vez por todas acabar con esto, vemos que la nave de Kane cuenta con una extraña arma que crea ondas sonoras y fácilmente logra noquear a Aquaman. Al despertar, Arthur ve a su mujer muy herida. Luego tiene una reunión con su madre y el rey Nerus, donde se entera que Kane invadió Atlantis para robar el oricalco. Arthur pregunta qué es el oricalco, a lo que su madre le dice que es una antigua fuente de energía muy poderosa que podría poner en peligro el ecosistema de la Tierra si se usa mal. Después se entera que Kane ya robó todo el oricalco que estaba escondido en el reino de Atlantis y como la cosa pintaba muy mal y además no sabían dónde podría estar escondido Kane, a Aquaman se le ocurre que la única persona de los mares que podría ayudarlo es su hermano Orm, el antiguo rey de Atlantis, al que Arthur derrotó y prácticamente le quitó la corona. Orm estaba preso en un lugar desértico donde no le daban nada de agua y por eso estaba flaquito. Entonces vemos cómo Arthur se prepara para ir a rescatarlo y luego de pasar por algunas trampas y derrotar a algunos enemigos, él por fin logra llegar a donde está su medio hermano. Orm, que lo odia al verlo, le pregunta qué hace aquí. Entonces Aquaman le explica lo que pasó con Kane y al escucharlo, Orm, como aún ama su ciudad, decide ayudar.
lugar. Es así que vemos cómo ellos logran escapar y cuando Orm por fin tiene contacto con el líquido elemento, él vuelve a tener sus músculos sabrosos y ahora sí puede defenderse. Por otro lado, vemos que en una isla Cain creó una refinería de oricalco y como esto se ve muy peligroso, el científico chinolo le pregunta si está seguro de lo que está haciendo porque esto puede cambiar drásticamente el clima del planeta. Entonces Cain decide intimidarlo para que siga trabajando, pero de igual forma el chino aún sigue pensando que algo va mal y no se equivoca porque en un momento vemos que Cain prácticamente está siendo controlado por ese extraño demonio verde. Regresando con los hermanitos pececitos, ellos van donde un pirata y le preguntan si saben el paradero de Cain. Y como este pez panzón no quiere decir nada gratis, Aquaman usa la fuerza bruta y lo obliga a decir lo que sabe. Con esta información, Arthur y Orm van a una extraña isla donde supuestamente debería estar el oricalco con Cain. Y parece que la información era correcta, porque al poco tiempo se dan cuenta de que todo lo que hay en esa isla está mutando de una forma extraña debido al poder del oricalco. Ellos huyen y vemos que Arthur le enseña a correr a su medio hermano porque corría como Naruto. Luego los hermanos llegan hasta el escondite de Cain y tras enfrentar a sus guardias, descubren que este infeliz estaba quemando el oricalco que robó para derretir los glaciares y poder llegar hasta el demonio verde. En eso llega el científico chinolo y les confiesa que llegó ahí buscando revelarle Atlantis al mundo, y aunque Cain dijo que lo ayudaría, le mintió porque terminó capturándolo para que colabore estudiando este material. Y para demostrarles que era inocente, el chinolo les revela que Cain obtenía sus poderes del tridente negro, y de pronto llegan los guardias de Cain decididos a capturarlos. Sin embargo, los hermanos que no iban a rendirse tan fácilmente le dan su merecido logrando derrotarlos, y en eso aparece un robot gigante que captura a Orm, y justo cuando está por liquidarlo, Arthur lo protege, provocando que el robot lo golpee con furia, pero aún así los hermanos terminan haciéndolo explotar con oricalco. De pronto aparece Cain, y como ahora tiene más poder gracias al demonio verde, puede derribar a los pececitos. Sin embargo, los hermanos dan batalla, y cuando Orm coge el tridente negro para derrotarlo, tiene visiones del misterioso reino perdido. Entonces Cain recupera su tridente para liquidarlos, y en eso llega el rey Nerus que bombardea el lugar, y como Cain está distraído, Aquaman lo lleva al fondo del océano y lo lanza contra una roca gigante que termina averiando su traje de manta. Así que para vengarse, Cain hace que disparen, y Arthur termina atrapado entre las rocas, mientras que Cain huye del lugar, pero afortunadamente Mera llega para rescatar a su esposo. Luego ambos van con el resto del equipo que está en la superficie, donde Rey Nerus estaba molesto porque no confiaba en Orm y no lo quería en su equipo. Luego Orm les cuenta que cuando tocó el tridente negro vio el reino perdido que nadie había visto jamás, y les revela que durante el gobierno de Rey Atlant, los 7 reinos de Atlantis estaban unidos, hasta que una ciudad comenzó a explotar el oricalco convirtiéndose en una gran potencia. Pero el oricalco envenenó todo hasta poseer el corazón de su gobernante llamado Korlax, que era el hermano del Rey Atlant. Al ver esto, Atlan intentó que su hermano Korlax deje de explotar el oricalco, pero como el malvado Korlax creía que lo hacía por quitarle su poder, usó magia oscura para crear el tridente negro, que terminó transformando a todo su ejército y a él mismo en monstruos que iniciaron una guerra contra Atlantis. Entonces el rey Atlan derrotó a su hermano e hizo un hechizo que selló con su sangre para capturarlo junto a todo su ejército, encerrando toda la maldad en el tridente negro. Y aunque Atlan desapareció todo el rastro del mal para que nadie pueda encontrarlo, de alguna forma Cain encontró el tridente y su maldad terminó por poseerlo. Entonces Mera se da cuenta que el infeliz de Cain estaba buscando la sangre de los descendientes de Atlan para liberar a Korlax, así que la vida de Arthur Jr. peligraba. Y en ese momento vemos que mientras el abuelo cuidaba al pequeño Arthur Jr., Cain lo apuñala para llevárselo, y cuando Arthur llega con Mera ya es demasiado tarde.
Luego el científico chinolo descubre que Kane tenía a Arthur Jr. y decide enviarle una señal a Arthur y al equipo, revelándoles que Kane se dirige hacia la Antártida. Así que Arthur decide ir allá con su equipo, pero antes de que se vayan, su mamá les dice a los hermanos que permanezcan unidos y que se protejan entre sí. Después todos se preparan para la batalla y vemos que el desconfiado rey Nerus que repartía las armas le da un insignificante hacha a Orm porque no confiaba en él. Por su parte, Kane le muestra al arrepentido científico chinolo que gracias a sus avances con el oricalco pudo destruir los glaciares que rodeaban a Reino Perdido, y luego lanza un misil para terminar de derretir el hielo que les mostraría el corazón del lugar. Mientras tanto, Arthur y el equipo llegan hasta ahí y logran derrotar la nave de control de Kane con emisiones ultrasónicas de diversos animales. Y mientras esto sucedía, Kane y el científico chinolo llegan hasta el trono de Korlax, que yacía sepultado junto a todo su ejército, y aunque el científico intenta evitar que Kane lastime al bebé para obtener su sangre, este infeliz igual termina apoderándose de él. Mientras tanto, Arthur y el equipo deben enfrentar a varias criaturas submarinas, y cuando una de ellas está a punto de liquidar al rey Nerus, Orm termina salvándolo y ganándose su confianza. Volviendo a Kane, vemos que cuando está por lastimar al bebé para obtener su sangre, este comienza a llorar emitiendo ondas que atraen a Arthur hasta ahí, y tras una feroz batalla, Kane quiere vengarse liquidando a Arthur, pero Mera llega y termina golpeándolo para salvar a su familia. Así que el furioso Kane se reincorpora y le lanza el tridente a Mera, y para la suerte de ella, Orm logra protegerla, pero al tener contacto con el tridente, la maldad se apodera de él y Korlax comienza a tentarlo para que lo libere, haciéndolo enfrentar con Arthur, a quien lastima hasta obtener su sangre, con la que Korlax comienza a liberarse. Entonces hay una batalla entre Aquaman y Orm que está siendo manipulado por Korlax y que ya dejó el cuerpo de Kane. Y en un momento Aquaman habla con su hermano y le pide que por favor reaccione porque el verdadero villano es Korlax, y le menciona de que a pesar de que todos los problemas que tuvieron en el pasado, ellos nunca dejarán de ser hermanos. Al escucharlo, Orm suelta la lanza negra y Aquaman aprovecha para lanzársela al desgraciado de Korlax. Sin embargo, el villano es demasiado fuerte y logra detener el ataque, pero lo que no esperaba es que Aquaman utilizaría su propio tridente y ahora sí logra derrotar al desgraciado villano. Y gracias a esto la magia oscura de Korlax es destruida, provocando que su reino comienza a derrumbarse, y cuando Arthur ve que Kane está por caer al vacío quiere salvarlo, pero el orgulloso Kane prefiere lanzarse antes que deberle un favor. Después Arthur y los demás salen huyendo del lugar y logran llegar hasta la superficie, donde la familia festeja haber logrado rescatar a Arthur Jr. y Mera le da un beso al científico chinolo por haber protegido a su hijo. ¡Qué rico! Después Arthur y Mera le dicen a Orm que se escape por un tiempo para fingir su muerte, pero antes de irse, Orm hace las paces con su hermano Arthur, diciéndole que Atlantis era muy afortunado de tenerlo como rey porque era un gran líder, y dicho esto, Orm finalmente se aleja de ahí. Pasaron unas semanas y vemos que en las noticias comentan que una civilización marítima se ha contactado con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces vemos que los de Atlantis se muestran ante el mundo, y de esta forma termina la película con un mensaje mundial de Aquaman en el cual dice que Atlantis se presenta ante el mundo para que juntos puedan prosperar y buscar un mejor futuro para sus hijos y familia, y al final se despide diciendo: Yo soy Aquaman.